De Rostros del Crimen desde casa, y en esta oportunidad ahondaremos en 4 casos que por la manera en cómo ocurrieron causaron gran conmoción en la sociedad venezolana este año 2020. Si revisamos la prensa o los medios digitales, podemos observar cómo a diario se registran sucesos que sin duda generan un impacto en la sociedad. Varios periodistas venezolanos dedicados a la fuente de sucesos trabajan en conjunto con funcionarios de seguridad para ahondar en detalles de algún caso específico, porque lo ideal es llevarle a usted lo que realmente pasó, cómo pasó y cuándo pasó. Esta noche conoceremos 4 casos que generaron conmoción en nuestra sociedad. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Y el primer caso que trataremos esta noche corresponde a un joven de 26 años que fue asesinado en el centro de Caracas el viernes 19 de junio. La víctima fue Amílcar Azuaje, trabajador de una farmacia en el centro de Caracas. Y para ampliar detalles de este caso vamos a darle la bienvenida a 2 reporteros destacados de la fuente de sucesos. Ellos son Daisy Galaviz y Joan Camargo. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes. Daisy, vamos a comenzar contigo. En principio hubo como 2 versiones. Se decía que le habían quitado la vida a este joven en las afueras de la farmacia, y otra de las versiones era que lo habían esperado a la puerta de su edificio. ¿Puedes ampliarnos detalles que han podido indagar ustedes? Hola Angélica, sí, realmente hubo dos, como tú dices, 2 versiones. Una donde la víctima había sido atacada ya a pasos de la entrada de su apartamento, y otra muy cerca de la Plaza Ordiari, y de acuerdo a informaciones del 670 que he podido confirmar, esta fue la certera, donde lo atacaron a metros de la farmacia donde él se desempeñaba, donde él trabajaba, donde él le servía a su comunidad, muy cercano a la Plaza Ordiari. Joan, ¿cómo pudiéramos analizar el contexto de la seguridad en la zona? Sobre todo porque se tiene entendido que el joven era muy querido y además vivía muy cerca. ¿Cómo es la situación allí? Sí, los vecinos, principalmente cuando nosotros llegamos al lugar a cubrir esta muerte, denunciaban que en la zona la inseguridad presenta unos índices muy elevados, y esto teniendo en cuenta que el centro de Caracas, específicamente la zona del Silencio, es una zona que tiene permanente vigilancia policial, que es una zona inclusive de seguridad. Ellos no entienden por qué así esté la policía 24 horas en el lugar, se vivan estos episodios de violencia. De hecho, a pocos metros de donde ocurrió el crimen hay una estación, una móvil de la Policía Nacional Bolivariana. Interesante. Quisiéramos preguntarle a Daisy, ella también es reportera del Pitazo y miembro del equipo Monitor Víctimas. ¿Qué han podido ustedes determinar de esa zona como tal en Monitor de Víctimas? Bueno, lo que hemos tratado, lo que se ha verificado es que es una zona donde se roba, de hurto, pero de homicidio no tanto. No hay índices tan altos como en otras parroquias del municipio de Libertador. Bien, y desde el punto de vista de la comunidad, lo comentaba Joan, y hemos visto videos, incluso la reportera Lisaura Fuentes nos hizo llegar uno, que hubo mucha consternación por este homicidio. Tal cual, es que es una zona residencial, una zona donde la mayoría de habitantes son mayores de 30, 40 años, se sienten inseguros, son personas que ocupan esos apartamentos desde hace años, se conocen todos, entonces obviamente se sienten como una familia, además que era una persona que atendía la farmacia de la comunidad. Joan, hablemos un poco de la parte de investigación criminal. Por ejemplo, cuando suceden este tipo de cosas, vamos a hacer un análisis del sitio del suceso. ¿Qué tipo de heridas recibió este joven? O sea, ¿cuáles fueron esos últimos momentos de él? Él recibió un
un impacto de proyectil a la altura del pecho en medio de un forcejeo con los delincuentes que presuntamente iban a asaltarlo. Hasta el momento, según lo que pudimos constatar, no hay mayor avance en la investigación. Se están tratando de analizar unas cámaras de seguridad que están cercanas al sitio donde se cometió este suceso. Sin embargo, hasta el momento no hay identidad de los agresores, aunque se presumen que viven en las cercanías de la zona. Sin embargo, bueno, la policía científica sigue haciendo las averiguaciones correspondientes para tratar de esclarecer este caso que, como bien lo dices, conmocionó a todos los habitantes del Silencio. Daisy, ¿familiares tenía este joven? ¿Lograron hablar con ellos? ¿Ha sabido algún pronunciamiento de la familia? Yo por mi parte no logré hablar con familiares, solo logré hablar con vecinos de la comunidad, cómo fue la situación, cómo fue la consternación, pero familiares por mi parte no logré. Pero, y eso es importante, y me gustaría tocarlo con Joan. Por ejemplo, el impacto que tiene una situación como esa, primero en la familia y segundo en la comunidad. Ese acercamiento que tuviste con familiares, digo, o con vecinos, ¿cómo fue eso, Joan? Cuéntanos esa experiencia. Sí, fue bastante dramático. Normalmente cuando nosotros tenemos contacto directo con los familiares se entiende un poco el dolor, pero cuando tú llegabas al sitio del suceso y estaban solamente los vecinos, se sentía ese cariño, ese amor que le tenían hacia Amílcar. Esto ellos lo catalogaban como un hombre atento, un hombre afable, amigable, que desde hace muchos años atendía el negocio. Incluso siempre había un contacto directo entre los vecinos de la zona y él, por ser una farmacia incluso de bajo costo, muchas personas lo conocían, y no te imaginas cómo fue el escenario en la farmacia. Las personas colocaban flores, ponían mensajes en la Santa María para demostrar el amor que existía hacia Amílcar y la indignación ante un hecho tan dramático y tan terrible como este. Sí, sin duda era muy querido Amílcar y pues era un joven trabajador, un ejemplo de los que necesita la sociedad venezolana. Venezuela, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regreso ambos reporteros de sucesos, Daisy Galaviz y Joan Camargo, nos acompañarán para indagar en un caso de homicidio que se registró en El Junquito. Ya regresamos. Continuamos desde nuestros hogares analizando casos que han generado impacto en nuestro país. En esta oportunidad vamos a ampliar detalles de un suceso registrado en la parroquia El Junquito, en Caracas. El asesinato de la joven Yesibel Rodríguez, de 23 años, generó conmoción nacional cuando realmente se conocieron cómo ocurrieron los hechos. Y es por esto que continuamos con nuestros periodistas invitados, Daisy Galaviz y Joan Camargo. Y en esta oportunidad vamos a ahondar en el caso, Joan. ¿Qué fue lo que pasó con esta joven? Sí, Davis, estos casos son los que más sorprenden. Los que nosotros como periodistas decimos, ¿cómo alguien puede ser capaz de hacer algo tan dantesco como esto? Yesibel Scarlett Rodríguez, de 23 años, fue asesinada por su amiga y por la pareja de su amiga dentro de una vivienda del kilómetro 8 de Junquito. Según lo que nosotros pudimos investigar, en un momento todo se inició luego que el 8 de abril funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas hallaran el cadáver de la víctima. Luego que se hace este hallazgo tan dantesco es cuando se inicia una investigación a fondo sobre lo ocurrido. Las investigaciones de la Policía Científica fueron avanzando y cuando empezaron a investigar a la amiga específicamente fue cuando dieron con lo que realmente había sucedido. Ella, luego de un interrogatorio bastante exhaustivo, confesó que el día 5 de abril la víctima la había invitado a su casa para que le guardara unas cosas que posteriormente iba a comercializar. Luego entendimos que eran unas prendas de ropa, un teléfono celular, no más que eso. Ella accede a ir a la casa, pero antes de ir a la casa le dice a su novio para cometer el crimen. Ellos
se van a la vivienda y cuando la víctima les entrega las prendas que le iba a guardar, la someten, con un arma blanca le ocasionan múltiples heridas y luego de eso la meten, esconden su cadáver en el interior de una nevera y finalmente lo arrojaron en una zona boscosa del kilómetro 8. Cada vez es más frecuente reportar que una víctima de homicidio, su victimario era alguien de su círculo cercano. ¿Se sabe realmente qué vínculo tenía víctima y victimaria y además cuántos años de amistad tenía? La verdad, de acuerdo a amistades, eran un periodo bastante, creo que era desde el colegio, que eran amigas, ya mínimo unos 8 años de compartir. Tal vez, o sea, si tú ya nada más le das un teléfono celular y unas prendas de ropa, es porque había un vínculo muy cercano. ¿Cómo analizamos eso? O sea, y lo pregunto porque es difícil, sobre todo para un periodista de suceso, llegar a este sitio, encontrarse con una noticia tan macabra y sobre todo llegarle a la gente, llegarle a los familiares. ¿Cómo fue esa reacción? Sí, Davis, sin duda es bastante difícil. Primero, abordar a la familia, preguntarle en una situación como esta, porque tenemos que tener en cuenta que cuando le preguntamos a la familia por lo que sucedió, prácticamente estamos reviviendo esa situación en la mente del familiar y obviamente no es fácil. Sin embargo, es un factor que es bastante preocupante y es cómo se ha incrementado la crueldad en los homicidios. Cada vez vemos casos más cruentos, como bien lo decía Angélica hace un momento, amigas que asesinan a sus otras amigas, asesinatos intrafamiliares, o sea, la violencia entre la familia, entre el círculo cercano se ha aumentado mucho más y eso es algo que vemos con bastante preocupación nosotros que siempre estamos en contacto con los casos que suceden a diario. Sí, como lo comenta Joan, o sea, eso también habla un poco de los valores, no únicamente en algunos grupos familiares, sino también en sectores de nuestra sociedad venezolana. Y les quisiera preguntar brevemente a Daisy, ella que pues, estudia y analiza el fenómeno de la violencia, si conoció que esta victimaria habría pues confesado que cometió ese crimen, o sea, si la autoría intelectual fue del novio o fue algo consensuado con su pareja. De acuerdo a la información de la policía científica, fue una planificación en la pareja, o sea, que ella le dijo, tengo tanto esto, vamos a capturarlas, parecido a un crimen que se acercó hace unos pocos días con una nieta y su abuela, es algo similar, o sea, está la planificación por parte de la mujer, pero la ejecución por parte de la pareja. Yo quisiera cerrar, no sin antes agradecerle, por supuesto, a Daisy y a Joan por participar con nosotros en este programa tan importante, pero quisiera cerrar con cada uno que me digan brevemente cómo se sienten ustedes, primero como seres humanos y además como trabajadores de esta fuente tan delicada, pero cómo se sienten cuando ven que el crecimiento exponencial de este tipo de casos, sobre todo entre jóvenes en el país. Yo siento que es un fenómeno preocupante, más cuando estás rodeada de tantas personas jóvenes, como es mi caso, yo tengo 28 años de edad, y siento que no pierdes un poco la confianza en tu entorno, ¿sí? Vas con cuidado, vas con calma en dar detalles de tu vida, en dar acceso a tu vida. Creo que esa es la prevención. La prevención para todo aquel venezolano y creo que ciudadano del mundo es irse con cuidado, dar pocos detalles, estar muy pendiente a pesar de que sea muy cercana esa persona, porque estos crímenes tan horribles siempre la mayoría son alguien muy muy cercano, que conoce tus detalles, que conoce tus pasos, que conoce qué haces siempre. Sí, es bastante lamentable ver cómo la violencia se ha ido transformando, se ha vuelto cada vez más cruenta y más allá de nuestra labor como periodistas, nosotros somos ciudadanos venezolanos y da tristeza, da preocupación ver cómo el país se ha convertido en lo que se ha convertido, cómo se ha vuelto cada vez más violento y bueno, nosotros desde nuestra palestra, desde nuestra profesión, siempre tratamos de hacer un llamado a la prevención,
a evitar los robos, a evitar ser víctima quizás de algún hecho delictivo. Esto para tratar de evitar o de reducir las cifras de violencia que lamentablemente nosotros nos encargamos de reflejar a diario. Bueno, les agradecemos enormemente a ambos, a Daisy y a Joan, por sus aportes, y en la próxima parte regresaremos con un caso que estremeció al país y que ocurrió en el barrio Unión de Petare. Ya regresamos. Y nosotros regresamos para continuar indagando en un caso que ocurrió el pasado 9 de abril en el barrio Unión de Petare, en el municipio Sucre. La discusión entre una tía y un sobrino por un tobo de agua terminó en un homicidio. En esta parte del programa le damos la bienvenida a dos reporteras que cubren sucesos. Una de ellas es Liz Lovelo, que trabaja en el estado Miranda, y Joana Marra en Distrito Capital. Bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes. Joana, quisiéramos entonces empezar con este caso. ¿Qué se dijo? ¿Qué pasó realmente en este suceso registrado en Petare? En abril, el 9 de abril, el joven Kenny Muro fue agredido por su tía política, lo hirió con un arma blanca durante una discusión por un tubo de agua. Según la versión de los familiares, la discusión comenzó porque había agua almacenada, en la vivienda no había agua, y al parecer el joven quería ese tobo para bañarse. Su tía política, que es una joven o una mujer de 30 años, se molestó porque él quería utilizar este tobo con agua, y pues allí es que comienza la discusión. Ella va a la cocina, busca el arma blanca y lo agredió. Él estuvo 2 días en el hospital Domingo Luciani, pero bueno, falleció. Esto es impactante sin duda porque se trata de un círculo familiar. Ahora, ¿cómo eso cala en la sociedad, Liz? Sí, definitivamente en estos momentos estamos viviendo una sociedad un poco más confusa, convulsiva si se quiere, porque tal vez el hecho de las familias disfuncionales ha influido muchísimo en este tipo de hechos. Vemos que últimamente ha habido una escalada en la ola de sucesos que se han visto acá en Venezuela, y bueno, podemos decir, intuir que la distorsión de la familia en la sociedad está teniendo un gran impacto en esto. Estos últimos crímenes son crímenes familiares. Sí, coincido con Liz, lo estábamos abordando en los bloques anteriores con los colegas Joan Camargo y Daisy Galaviz. Ahora bien, quisiera preguntarle a Joana por el estatus de este caso. En principio se había reportado, y algunos medios de comunicación lo reseñaron, que la presunta homicida, la tía de la víctima, había huido. Finalmente, ¿qué pasó con ella? Sí, de hecho, información de los vecinos, la tía política, que es una joven de 30 años, aún está prófuga. En el sector Barrio Unión, en el Barrio Unión de Petare, lo que comentan los vecinos es que al parecer esta discusión no fue por un tobo de agua, sino que fue por la versión de los familiares. Digamos, lo que se dice entre los vecinos es que presuntamente la tía le había reclamado al joven por estar en problemas con y pues esto fue lo que ocasionó la discusión. Sin embargo, pues la versión familiar y policial es por el tubo de agua, y pues la tía todavía está próxima. Me parece bastante delicado, sobre todo el tema ese de tratar de que una tía lo ataque por una u otra cosa, pero viéndolo bien, estamos atravesando situaciones difíciles y absurdas a veces para muchos. ¿No creen que el tema de la cuarentena también ha influido mucho en esta escalada de los hechos violentos en el país? Por supuesto. Era un poco lo que decía la colega, que estamos hablando también quizás de familias disfuncionales, ¿ok? No, pues cada familia tiene su problemas económicos. La cuarentena ha empeorado la crisis, ¿ok? Venezuela está en crisis. La cuarentena ha puesto más nervioso a las personas. No todos tenemos la misma capacidad de reacción para conversar ante un problema,
y pues estamos hablando que son comunidades que generalmente pasan mucho tiempo sin agua, en las que los servicios públicos no son los adecuados, y pues estas cosas empeoran la situación familiar o la relación familiar. Sí, coincido con Joana, coincido con lo que dicen, porque definitivamente el encierro, la crisis que estamos atravesando en Venezuela, la crisis de los servicios públicos, el estar encerrados, el que nos ha cambiado la vida con la cuarentena a raíz del COVID-19, definitivamente pues los sentimientos están como reprimidos. Esto ha traído problemas de violencia, ha traído enfrentamientos no solamente entre familiares, entre muchísimas personas de la sociedad, y yo creo que sí, definitivamente influye en el hecho del comportamiento violento, el cómo nos ha cambiado la vida a raíz de la cuarentena por el COVID-19, aunado a todo lo que estamos viviendo en Venezuela. Sí, coincido con Liz, eso incluso se percibe hasta en los chats de los condominios, incluso hasta para ponerse de acuerdo para comprar repuestos para un ascensor, temas de reuniones, pues vemos que la conflictividad también, pues como que se ha incrementado en todo este confinamiento. ¿Y cómo atacamos eso, muchachas? O sea, se los pregunto a ustedes dos, como periodistas y como ciudadanas. ¿Cómo nosotros, o cómo cada uno de ustedes desde su espacio, desde su zona de trabajo, atendemos este tipo de casos en la sociedad? Ver cuál es el aporte que pudiera dar cada uno. Comenzamos contigo, Liz. Sí, definitivamente tenemos que aprovechar más bien este tiempo. No somos los únicos acá en Venezuela, todo el planeta completo está en confinamiento a raíz que nos ha atacado, y yo creo que más bien debemos aprovechar el momento y sacarle el lado positivo. Si bien es cierto que hay situaciones que a veces se nos escapan de las manos, que no sabemos cómo reaccionar, también es cierto que podemos tratar de darle la vuelta, así como nos hemos adaptado muchos para comenzar a hacer tareas con los chamos en la casa, para hacer actividades extracurriculares también en la casa. Bueno, pues también ha llegado el momento en que tratemos de mediar de la mejor forma, darle la vuelta a los conflictos para salir airosos y evitar un poco la violencia que definitivamente se ha incrementado, y es parte de esta, si se quiere, transformación que está viviendo la sociedad a raíz del confinamiento. Sí, bueno, yo creo también para agregar un poco a lo que dice Liz, pues como familia debemos conversar un poco más y saber que si nos sentimos mal un día no pasa nada, que pues todos estamos atravesando por una situación en la que nos podemos sentir mal un día, 2 días, 3 días, y en la que lo importante es sabernos levantar. Como periodistas creo que pues tenemos la responsabilidad de difundir información completamente confirmada, más allá de ser el primero que transmita la información. Debemos ser muy responsables a la hora de montar algo en el Twitter, en la página web o en el medio donde trabajemos, porque ahorita pues estamos mucho más nerviosos, la sociedad está mucho más preocupada, como venezolanos tenemos ahora más problemas, ya no pues, toda la crisis que vivimos, ahora también pues nos preocupa contagiarnos. Entonces todo este cúmulo de situaciones pues puede empeorar la situación familiar, y yo creo que como periodistas pues nuestra labor es tratar de difundir información confirmada para que la sociedad pues, no se ponga tan nerviosa. Es momento de hacer una nueva pausa, pero en el próximo bloque nos seguirán acompañando las reporteras Liz Rodelo y Joana Marra. Abordaremos un caso que sin duda estremeció a la comunidad de Guarenas en el estado Miranda. Ya regresamos. Venezuela, y nosotros continuamos conociendo detalles de un caso que se hizo viral en las redes sociales y que causó conmoción a nivel nacional e internacional. El supuesto rapto de un bebé fue lo que reportaron sus padres a las autoridades en Guarenas, estado Miranda. El video de los padres pidiendo ayuda circuló por las redes sociales porque querían conocer el paradero del niño, y realmente se ocultaba una terrible realidad. Y para ampliar detalles de este caso, nosotros continuamos con las reporteras Liz Rodelo y Joana Marra. En principio queremos preguntarle a Liz, porque pues ella es vecina y por el área de Guarenas, Patire y además Barlovento.
¿Qué se dijo de este caso en principio y luego cómo surgieron las investigaciones de la policía científica, Liz? Sí, efectivamente el caso fue reportado el día jueves 7 de mayo. Se había dicho que el bebé había sido raptado, le había sido raptado a la mamá. Ella pues va a una policía, siempre llegó con la Policía Nacional Bolivariana, que es la que le queda más cerca al sector donde vivía, y de allí esos funcionarios la llevan al CICPC en Los Naranjos, en la zona de Guarenas, la delegación Guarenas. Bueno, pues desde el mismo momento que se hace la denuncia, los detectives pues comienzan como a sospechar que algo no andaba bien. Primero porque, bueno, lo que pude indagar con ellos, primero que el hecho de un secuestro cuando se trata de una persona de bajos recursos es algo prácticamente inviable. Y segundo, las pesquisas comenzaron ese mismo día, los detectives estuvieron en la zona donde ella reportó que había sido el rapto del bebé, que había ocurrido, y no hubo vecinos, nadie escuchó gritos, nadie vio absolutamente nada, nadie escuchó a una mujer llorando pidiendo auxilio por esto, y eso pues encendió las alarmas de los detectives. Ellos estuvieron durante 2 días, 3 días continuos haciendo investigaciones, estuvieron yendo a la casa de los padres, que está ubicado en el sector Vicente Julio Sojo, en el sector Cloris, y bueno, allí estuvieron comenzando los interrogatorios, tratando de hacer investigaciones con los vecinos, y ya el día domingo 10 de mayo es cuando, a pesar de que el crimen había ocurrido prácticamente una semana antes, es cuando se conoce que, bueno, al padre no le quedó otra que confesar, porque ya estaba descubierto, que aparte que las versiones eran contradictorias, y bueno, le tocó confesar lo que había ocurrido, el horrendo crimen que se había perpetrado una semana antes. Él y su madre deciden simular el rapto o secuestro, y ya el día domingo, que era además el Día de las Madres, de esos sucesos que te marcan muchísimo por tratarse de un bebé, el día domingo, Día de las Madres, es cuando se conoce que ellos lo habían asesinado, y además se habían deshecho del cuerpo, lo habían enterrado en un barranco cercano a la zona donde había ocurrido el suceso. Miren el elemento que tiene este caso, y voy directamente con Johanna vamos a analizar esto. Esa familia, esos padres, grabaron un video solicitando ayuda por el supuesto rapto. Vean el punto donde se puede llegar una persona para mentir y para calar en la opinión pública. ¿Qué crees que hay detrás de todas estas situaciones, Johanna? Bueno, este caso me recuerda mucho a uno que sucedió a principios de este año acá en Caracas, en Mamera, la pregunta, también de un tío que finge, bueno, eso está en investigaciones, ¿no? Pero que también denuncia que su sobrino desapareció. Fíjate, claro, concuerda mucho con lo que está diciendo Liz, que bueno, que los funcionarios en las investigaciones se dan cuenta de que es una familia de escasos recursos, de que no puede ser un secuestro, y lo mismo sucedía con este caso. En este caso también fingen esta situación, la familia, de una u otra manera, según me han contado personas que están ligadas al caso, se involucran en esta versión que pues, el tío después mismo que había arrojado el cuerpo del niño al río Guaynes, resulta que no era así. Entonces es una versión similar, y de este caso es muy curioso, aún no se ha determinado realmente dónde está el cuerpo del niño, a diferencia del que sucedió en Guarenas. Pero yo digo, el video que ellos grabaron, tú en algún momento viste, y también la pregunta es para Liz, ¿ustedes le dieron RT a ese video? ¿Ustedes se unieron a esa campaña para denunciar el supuesto rapto de ese niño? Sí, efectivamente yo compartí el video en las redes sociales. El video lo graba un colega acá en la zona que es periodista independiente, no trabaja para ningún medio de comunicación, pero es cercano o vive en la zona cercana a donde ocurrieron los hechos. Él tuvo la oportunidad de conversar con las personas que habían denunciado este supuesto secuestro o rapto, y deciden grabar el video. Cuando el video pues se hace viral, obviamente me llega a mí, lo hacemos viral, comenzó a rodar por medios de comunicación, por las redes sociales, y es cuando pues comienza a estremecerse la opinión pública. Sin embargo, ya teníamos también la información de CICPC que había datos que no concordaban, había cosas que no parecían o hacían dudar de que se tratara efectivamente de un rapto, y por eso es que el video se hace viral el día sábado,
y el domingo es cuando ya se conoce del crimen, ¿no? de lo que había ocurrido. Sí, quizás ellos al momento de publicar o de difundir ese video no tenían conocimiento o no se imaginaban el alcance que podía tener ese video. Eso es de hecho lo que le da la connotación más sensible y que además causó tanto repudio a nivel internacional, porque no solamente en Venezuela, sino en el mundo ya se conocía de la denuncia que ellos estaban haciendo, y bueno, eso le da la conmoción, por eso es que el rechazo, si se quiere, de la sociedad hacia lo ocurrido con estas personas. Bueno, para finalizar, quiero agradecerles eternamente a ustedes, a Liz y a Joana, por la receptividad y por participar y ahondar en estos casos que son sumamente delicados, sobre todo cuando se trata de niños que son como víctimas. Pero ya para cerrar, quiero que muy brevemente cada una me dé un mensaje final a la población. Bueno, principalmente creo que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, tanto como situación país con el tema del COVID, creo que bueno, como familia, en la familia debemos conversar mucho más, debemos expresarnos, debemos tomarnos un tiempo para el respiro. La situación es difícil para todos, no porque unos tengan un poco más de posibilidad que otros va a ser menos difícil, no, todos estamos viviendo esta situación a nuestra forma, con nuestras posibilidades. Creo que pues debemos conversar mucho, estar unidos como familiares, porque bueno, los tiempos son difíciles. Y bueno, con respecto al tema pues, de los niños, de los crímenes, creo que no debemos perder la sensibilidad, que el crimen de Guarenas, porque muchos hicieron viral la información, que esto no nos haga perder la sensibilidad, que no nos haga perder la empatía con casos como estos, porque aunque este fue un crimen, puede suceder a otras personas, y pues siempre tenemos que estar ahí para dar la mano como ciudadanos. Sí, en mi caso también coincido con Joana, estamos viviendo tiempos bastante convulsionados, así que hay que respirar, hay que tomarse tiempo para respirar profundo, porque todos estamos afectados, pero que bueno, es posible salir adelante, ¿no? Y con respecto a este tipo de sucesos, bueno, es parte de lo que nos toca, ¿no? Como periodistas a veces tenemos que cubrir cosas muy fuertes, muy sensibles, pero que nos afectan definitivamente, pero hay que tratar de a veces guardar un poco los sentimientos, redactar, compartir la información y para que sea la opinión pública, o que sea el público, mejor dicho, el que genere la opinión y los puntos de vista. Gracias a ambas. Es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero al regreso Rostros del Crimen continúa analizando estos casos que sin duda han estremecido a nuestra sociedad durante el confinamiento. Nosotros continuamos conversando sobre estos 4 casos que generaron conmoción nacional y que sin duda demuestran la pérdida de valores en la sociedad venezolana. Quitarle la vida a una persona demuestra la falta de valores, de compromiso y de respeto que tenemos con la vida. Y en este último bloque de nuestro programa le damos la bienvenida al sociólogo Luis Cedeño, con quien tendremos la oportunidad de ahondar un poco más en la relación de estos crímenes y el impacto en la sociedad. Ahora vamos directamente, Luis, y te pregunto, ¿existe algún patrón o algún perfil sociológicamente hablando en la sociedad para entender lo que nos está pasando con estos casos? Bueno, gracias, Davis. Fíjense, la situación de cuarentena, por supuesto, trae nuevos elementos a lo que serían las tensiones sociales que se generan por lo general en los casos, por ejemplo, de convivencia familiar, y ahí es donde vemos con mucha preocupación, no solamente en Venezuela, sino en otros países, el aumento de los feminicidios. Es básicamente el asesinato de mujeres por su condición de mujer. En estos casos que hemos visto justamente tenemos la situación donde lamentablemente en Venezuela también tenemos feminicidios, y hay otros casos también que se dan por la simple, digamos, necesidad extrema en que se ha puesto la familia venezolana en los últimos meses.
donde por supuesto las fuentes de trabajo se han disminuido, las fuentes de ingresos, y esto por supuesto genera una tensión muy grande sobre las personas, sobre los núcleos familiares, y por supuesto genera patrones de violencia que no teníamos anteriormente. Sí, no, y muy válido el análisis que haces, Luis, y lo agradecemos y lo valoramos, pero además también te queremos preguntar, por un lado, evidentemente, las consecuencias que se dan en las familias o en algunos sectores de la sociedad, pero también queremos preguntarte qué efectos tienen, en el caso de la sociedad venezolana, estos casos que estamos abordando el día de hoy. Estamos hablando de homicidios cometidos por familiares en contra de un ser querido, o de amigas que tenían muchos años de relación desde que estaban en el colegio, y que pues le pueden quitar la vida simplemente por un teléfono celular y una mercancía que quería vender. ¿Qué efectos trae eso a la sociedad? Sí, justamente cuando vemos los casos de asesinatos de mujeres, de personas conocidas, y esto es muy común justamente en digamos, en los esquemas en que nos hallamos, donde por supuesto debido a la pandemia, el distanciamiento social, se nos ha hecho difícil inclusive la interacción social con otros, y bueno, tenemos a los más cercanos, y los más cercanos son los que pueden sufrir justamente estas tensiones sociales que pueden generar violencia, que generó violencia en esos casos que menciona, mejor amiga, familiar, mujer asesinada. Son casos que en todos se dieron por un conocido muy cercano, y eso tiene sentido en cuanto a que por lo general las motivaciones son pasionales, son psicológicas, o son generadas por tensiones psicológicas que pueden ser causadas por el contexto actual, claramente, porque hemos visto estas tendencias en otros países. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, Luis, para tratar de aportar, así sea un pequeño grano de arena, y lograr un cambio? Bueno, en estos tiempos de, digamos, distanciamiento social, es importante que aunque estemos distanciados, no perdamos, digamos, la supervisión y la vigilancia. Muchas de estas cosas suceden muy cercanas, ¿verdad?, a los familiares, y los familiares muchas veces, bueno, se hace la vista ciega de lo que está sucediendo, y por lo general son patrones continuados que terminan en el asesinato de una persona. Aquí lo que hay que estar es vigilantes a esos patrones, especialmente dentro de las familias, ¿verdad? Cuando vemos violencia intrafamiliar, y como la estamos viendo más acentuada debido a los confinamientos que por supuesto generan más tensión, bueno, busquemos maneras de desahogar esas tensiones y hablar con otros. No necesariamente tiene que ser un psicólogo, pero un amigo que te ayude a desahogar esas tensiones, y de alguna manera también desarmar las tensiones que se dan dentro de las relaciones personales o interpersonales que pueden generar este tipo de violencias. Luis, te preguntamos a ti como sociólogo, ¿es posible unir esfuerzos desde nuestras casas en confinamiento para evitar que se recrudezca la violencia y que se repiten estos casos en las páginas de sucesos? Mira, yo creo que hay una plataforma muy buena, son esas plataformas de redes sociales como el WhatsApp, donde se crean pequeñas comunidades, inclusive comunidades dentro de tus residencias, dentro de tu barrio. Esas comunidades y esas redes son importantes, y hay que estar reforzándolas continuamente, de tal manera de elevar las alarmas cuando tengan que elevarse, ¿no? Especialmente si escuchas ruidos molestos, escuchas peleas. Es importante, bueno, respetar la privacidad de los otros, pero también, bueno, elevar una alarma si uno ve cosas fuera de lo común. Aquí es donde realmente este tipo de redes sociales pueden ayudar, y nos están ayudando en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Muy valioso tu comentario, Luis, porque se ha dicho, por ejemplo, en casos de violencia contra la mujer, en el que un vecino puede escuchar o está al tanto de que esa mujer es víctima de violencia de género, pero no lo denuncia. ¿Ahí hay complicidad o realmente no está interfiriendo en las cosas personales de ese vecino? Es importante lo que comentas, porque hay una fina línea entre intervenir y no intervenir en estos casos, ¿no? Pero también hay una responsabilidad como ciudadanos y como vecinos de ver cuando realmente hay una situación extrema
Y es ahí donde uno tiene que evaluar qué es extremo. Yo digo extremo, golpes, gritos de alto calibre, y si vemos que de hecho nuestro vecino lo vemos con signos de violencia física, es allí donde responsablemente tenemos que hacer la denuncia. Bueno, Luis, ya agradecidos con tu intervención y queremos que nos des rápidamente unas recomendaciones a la sociedad en un momento tan difícil. A veces es bueno desconectarse de la realidad para estar más tranquilo mentalmente. Bueno, es bueno desconectarse un poco de todo, la lluvia de noticias sobre lo que nos está sucediendo a todos a nivel mundial, y yo creo que mejor es conectarse en lo posible vía telefónica, vía las herramientas que uno tenga con sus seres queridos, y hacer una rutina de hablar con ellos, si no todos los días, un día sí, un día no, que va a mantener, por supuesto, una salud mental para todos y va a llevar un mensaje de que estamos no solamente preocupados, sino pendientes de los demás. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Los casos analizados en el programa de hoy en Rostros del Crimen demuestran cómo se han perdido los valores en nuestra sociedad. Si en nuestro entorno hay alguien que es víctima de violencia de género o de violencia intrafamiliar, es importante denunciarlo. Es importante que como familia estemos unidos en situaciones tan difíciles como las que estamos enfrentando actualmente en nuestro país. Desde Rostros del Crimen estamos abogando porque usted trabaje en consonancia con su familia y que, si es necesario, acuda a especialistas para mejorar situaciones que nos pudieran llevar a cometer casos tan difíciles como los expuestos esta noche. Como sociedad no debemos naturalizar la violencia. Juntos, todos sabremos lograr y sabemos superar los obstáculos que pudiéramos enfrentar. Hemos llegado al final del programa por el día de hoy y queremos agradecerles una vez más por su sintonía. Recuerden que las redes sociales de Rostros del Crimen están a su disposición con el usuario de Rostros DLC. Mis redes sociales en Instagram @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReporter. Mi cuenta en Twitter es @David Ramírez y en Instagram @SoyDavidRamírez. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los Rostros del Crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.